Damos inicio a esta transmisión que se realiza en el plantel 2 de Univer Colima, lugar en el que se desarrollará el webinar de título Juicio de Amparo en Línea, impartido por el máster Gabriel Hernández Ponce. Y me voy a referir a la trayectoria de nuestro ponente en nuestra institución. El máster Gabriel Hernández es catedrático de la licenciatura en Derecho por 19 años en la materia de amparo. Ha desempeñado la función de coordinador académico, presidente de la Academia de Derecho, maestro investigador en la elaboración de programas de estudio, titular en la maestría de Derecho Corporativo y materia de amparo. Hoy se desempeña como director general de esta universidad, Univer Colima. Me es grato también compartirles que nos distinguen con su presencia dos destacados académicos que honran a nuestra institución, y me refiero al máster José Antonio Cabrera Contreras, gracias máster, y al licenciado Sergio Montiel Caudillo, bienvenido licenciado, quienes apoyarán con algunas preguntas en la disertación del tema que hoy nos ocupa, juicio de amparo en línea. Señores, los micrófonos son de ustedes. Muchas gracias. Ya, maestro. Me es muy grato saludar al maestro Cabrera, al maestro Gabriel. Me honro mucho en poder compartir con ellos esta mesa. Verdaderamente es un privilegio estar al lado de ustedes. Son dos catedráticos excelentes de esta facultad, pero sobre todo excelentes seres humanos. Yo he tenido el gusto de compartir con ustedes un periodo largo de tiempo y me es muy grato esta ocasión acompañarles aquí. Es evidente que el tema que nos hará favor de tratar el máster Gabriel, pues es un tema interesante y de vanguardia en nuestro país. Estamos seguros que en la voz de él será sencillo entenderlo y sobre todo dará la oportunidad de que tanto nuestros alumnos como el público en general conozcan esta nueva dinámica del juicio en línea en el derecho de amparo. Me es muy grato presentar y pedirle al maestro tenga la gentileza de iniciar con esta plática. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Toño, por acompañarnos el día de hoy en esta charla que la he titulado El juicio de amparo en línea, precisamente porque a partir de una reforma que viene en la ley de amparo, esta reforma que le llamaran la nueva ley de amparo, que es reforma del 2013, ¿sí? Se incorpora en el artículo 3 la figura de la firma electrónica y el expediente electrónico. Pero obviamente antes de empezar con el tema de lleno, quisiera contextualizar en el tema. Hablar de el juicio en línea, hablar de la justicia en línea o hablar de la justicia electrónica y de todos estos términos a los que nos tenemos que ir acostumbrando poco a poco, pues tenemos que hacer varias referencias a disposiciones de orden normativo que se han ido implementando poco a poco para darle vida a esta figura. Nos tenemos que referir necesariamente a la reforma constitucional de 6 de junio del 2011, en el que se incorpora el derecho internacional de los derechos humanos en nuestra Constitución. Y con ello, pues, obviamente, el tema de la impartición de la justicia a través de lo que algunos magistrados federales han llamado los jueces electrónicos. Entonces, es un tema interesante el cómo los derechos humanos también deben de garantizarse a través del juicio en línea. Sí, es entender que el uso de la tecnología, el derecho o la informática jurídica son un parteaguas en este momento para nosotros como profesionales del derecho. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en la institución, en la licenciatura en Derecho, sabatina, en el módulo 2, la materia de informática jurídica, precisamente pensando en capacitar a los muchachos para que estén listos en esta generación en la que se está hablando de la tecnología y el derecho. Lo importante de esto es que
utilicemos la tecnología y el derecho en la operación de la función jurisdiccional. Y entonces tendremos que pensar en la estructura del Poder Judicial de la Federación, que es en donde se está implementando esto, allá en el artículo 94, en el caso de todo el Poder Judicial, en el artículo 99 de la Constitución, en el caso del Tribunal Electoral y en el caso del Consejo de la Judicatura, en el artículo 100. Estos tres los menciono porque a partir de estos acuerdos publicados en el 2013, el acuerdo 1 del 2013, que es un acuerdo conjunto, y el acuerdo 1 del 2015, que es un acuerdo conjunto también, son detonantes para la implementación del expediente electrónico, de la firma electrónica y particularmente en la tramitación del juicio de amparo en línea. En lo personal es un tema muy interesante, es un tema que poca bibliografía se tiene, aclaro, poca bibliografía del juicio de amparo en línea. Sí, porque del juicio en línea o de la justicia en línea sí tenemos ya un poco más de bibliografía y sobre todo bibliografía de carácter extranjera. ¿Sí? En el caso particular de nuestro país tenemos apenas la reforma que les comento en la Ley de Amparo 2013, de ahí vienen algunos acuerdos del Consejo y de la Suprema Corte y estamos hablando del último acuerdo en este año 2020 y con el tema de la pandemia, que hubo por ahí algunas exageraciones en que ya se tramitara todo vía electrónica, cuando en realidad apenas entendemos el trámite del amparo de manera tradicional, ¿verdad? Entonces tenemos que ahora empezar a analizar esta situación de cómo llevar un amparo en línea, cuando en realidad apenas vamos a aprender cómo se lleva un amparo de manera tradicional. Es muy importante para mí entonces el tema. Maestro Toño, ¿qué tienes que decirnos? Bueno, maestro Gabriel, lo escucho con mucha atención y seguramente que nuestros escuchantes están atentos a todo esto. Sin embargo, podemos entender, dada la difusión actual, que nos estarán escuchando algunas personas versadas en el procedimiento de amparo, en el juicio de amparo, pero otras también que no están familiarizadas con el tema. Así que me haría una pregunta al respecto, maestro. Yo recuerdo que un filósofo español, Santiago Ramón y Cajal, decía que teníamos que dejarnos de preguntar el porqué de las cosas y tenemos que hacernos una nueva pregunta: ¿para qué? Aquí tenemos un nuevo paradigma en el juicio de amparo, pero debemos entender qué es el amparo en principio. El amparo, ¿para qué? ¿Para qué funciona? ¿Para qué existe? ¿Cuál es su justificación ante una sociedad que evoluciona, que cambia? ¿Para qué el juicio de amparo, maestro? Sí, en términos generales, pues el amparo nace para garantizar esos derechos humanos que ya están plasmados en la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Y particularmente, ¿para qué nace el juicio de amparo en línea? Pues precisamente para aprovechar el uso de las tecnologías, ¿verdad? Y tener ahora sí que de manera más pronta el acceso a la justicia. Habría que ver con el tiempo, en el ejercicio mismo de los amparos, habría que ver si realmente se cumple con lo que establece el artículo 17 de la Constitución, que la justicia debe ser pronta y expedita. Porque digo, yo que tengo cerca de 20 años de manera continua estudiándolo y ejerciéndolo, me doy cuenta que quieren tramitar algunas cuestiones en el amparo en línea que son distintas al amparo, por decirlo escrito o por decirlo tradicional. Y de hecho la misma ley de amparo no quita de la redacción el uso del telegrama. Entonces habría que ver cómo el legislador, ¿verdad?, implementa en la ley de amparo una tramitación para el juicio de amparo indirecto y otra para el directo, pero en el juicio de amparo en línea me he dado cuenta a través de los criterios de la Suprema Corte y de lo que es el tribunal colegiado, que ellos quieren darle otro vuelco, otro giro distinto. Me explico. En el amparo por escrito, cuando tú no cumples con algún requisito de la demanda, o cuando no exhibes tú las copias, o hay alguna irregularidad, o no acreditas personalidad, es motivo de un auto de prevención, ¿verdad? Sin embargo,
En el juicio en línea vi criterios que si no estaba firmado por el directamente quejoso, pues había un desechamiento de la demanda. Es decir, no había una prevención. Y entonces no se está cumpliendo en la pregunta que se plantea, el para qué el juicio de amparo en línea. Se entiende que el Poder Judicial de la Federación es un poder garante de los derechos humanos. Y entonces, ¿cómo someter a formalismos muy estrictos el trámite del amparo en línea? Yo diría que bastaría con que el abogado o la parte interesada acredite su personalidad en términos de lo que dice el artículo 11 de la Ley de Amparo, para que eso fuera suficiente para darle trámite al juicio, porque el que impetra el amparo va en busca precisamente de que se garanticen sus derechos humanos, y creo que con este tipo de impedimentos, por llamarlo así, pues estamos poniéndole trabas a la justicia constitucional. Sí, maestro, ahora advertimos que el juicio de amparo en línea no solamente surge como un avance de las tecnologías, como algo interesante a lo que había que llegar alguna vez. Sin duda que la contingencia sanitaria nos colocó en este lugar, pero ¿esto era posible desde hace tiempo? ¿Debía ser ahora precisamente? Es que, como lo dijimos hace un momento, viene la nueva Ley de Amparo, y en esa Ley de Amparo, en el artículo 3º, se establece que será el Consejo de la Judicatura el que regule el tema de la firma electrónica y el tema del expediente electrónico. Entonces, estamos hablando de abril del 2013, enseguida hubo un acuerdo conjunto en 2013 y hasta 2015 se da un acuerdo conjunto también. Entonces, esto significa que no estábamos listos, sino que vamos en ese proceso. Ahí quiero hacer un acotamiento, maestro Toño, maestro Sergio. Cuando se habla del juicio en línea, casi tenemos un referente así inmediato, que es el juicio administrativo federal, fiscal. Y yo entiendo que cuando se da esa reglamentación en el juicio administrativo federal, yo lo entendí porque no están repartidos en toda la República los tribunales. Es decir, en el caso de Colima no contamos con un tribunal federal de justicia administrativa. Tendríamos que acudir de Colima a Guadalajara a hacer los trámites, y eso significa gasto, eso significa mover muchas cuestiones, ¿verdad?, que para el contribuyente pues sería de más. Entonces, el haber ideado el juicio en línea en materia administrativa implica, por supuesto, un acercamiento a la justicia. Sin embargo, en materia de amparo, donde sabemos que hay 32 circuitos y que hay zonas auxiliares, y que esto implica que también la misma reglamentación del amparo nos lleva a entender que cuando no haya un juez de distrito, la autoridad que ejerza jurisdicción en el lugar es competente únicamente para recibir la demanda y suspender el acto. Entonces, yo no le veía necesidad de que se hiciera el juicio en línea o el juicio electrónico, ¿verdad?, con todo lo que implica en este momento, porque nos está llevando precisamente a este prueba y error, pero creo que no es un juicio para estar a prueba y error, puesto que se está tratando de proteger los derechos humanos. Entonces, esta pandemia nos obligó, incluso en el Foro Nacional hubo pronunciamientos respecto a que los abogados no conocían de la tecnología, que por esa razón no había el trámite de los juicios en línea, y hubo otras posturas, como siempre hay posturas, diciendo que esta era cuestión de esperar y ir entendiendo todos con calma. Si bien es cierto, se cerraron los juzgados y era propicio que se tramitara en línea todo, pero no estamos preparados. No estamos preparados que, miren, a nivel nacional, nada más Nuevo León, Aguascalientes, Tamaulipas, la Ciudad de México, tienen un tribunal virtual, por decirlo así, o un tribunal electrónico. En el caso concreto de Colima no tenemos ninguna disposición legal que nos lleve a tramitar juicios en línea, no obstante que las asociaciones de abogados se pronunciaban porque se hiciera ya algo, y la verdad es que no se puede hacer si no tenemos una disposición legal como base. ¿Sí? Vivimos en un Estado de Derecho y partimos de lo que dice la ley,
y entonces no podía ser nada más, ahorita tu presidente del tribunal saca un acuerdo y con base en el acuerdo, no, ¿verdad? Además de que carecemos de consejo de la judicatura como Estado y tampoco hay ninguna reglamentación al respecto para que faculte hacer algo relativo a la tramitación del juicio en línea. Entonces, nos agarró de sorpresa, sí, estamos preparados, no, todavía no estamos preparados, pues hace falta mucho por hacer, mucho por aprender y sobre todo la brecha generacional que existe entre quien imparte justicia y quien está ejerciendo la profesión. Hay abogados recién egresados que ya conocen de tecnologías, hay jueces de la edad de nosotros o más grandes que no conocen de tecnología y entonces nos enfrentamos a que haya una especie de tribunales especiales en tratándose del juicio en línea, ¿sí? Llama la atención, atendiendo a tu comentario, el hecho de que si la idea era facilitar al justiciable la posibilidad de presentar un juicio de amparo más ágil, pues nos damos cuenta que tal vez eso no sea realmente así, porque bien lo dices, para empezar la tecnología es complicada para una gran cantidad de personas. Por otro lado, el acceso a la famosa firma electrónica es compleja en la forma como se debe obtener. Y a ello le añadimos que no todo el mundo tiene acceso al internet o incluso a los equipos adecuados para formular sus demandas de amparo, sin olvidar el hecho de que si hay alguna demanda que es verdaderamente especializada es la demanda del amparo. No es así como un documento libre que podamos presentar abiertamente. Tiene muchas características técnicas que lo hacen complicado. Entonces realmente el juicio de amparo en línea, pues en mi opinión no viene a resolver gran parte del problema. Creo que incluso lo agravaría. Sí, precisamente ante la poca acervo bibliográfico que existe del juicio de amparo en línea, por supuesto habrá aquellas personas que destacan las ventajas, ¿verdad? Incluso hay alguien que se atreve a decir que se evitaría la corrupción con este tipo de juicios, ¿verdad? Sin embargo, habría que sopesar el tema de qué ventajas tendremos o qué desventajas tendremos, y sin embargo, pues yo le veo más desventajas a la tramitación del amparo en línea, precisamente porque si se acuerdan ustedes, el juicio de amparo nace precisamente para proteger a todo gobernado contra normas, actos, omisiones de autoridad. Y entonces quisiera pensar que el juicio de amparo así lo establece esta nueva ley de amparo en el artículo 3 del juicio electrónico, pero es alejar al gobernado, alejar al justiciable del acceso a la justicia. Porque, fíjense, ¿por qué les digo esto? Originalmente en el acuerdo 1 de 2013 se establece la posibilidad de que se haga el expediente y la firma electrónica, y luego en el acuerdo 1 de 2015 del Consejo, es un acuerdo conjunto, se habla ya de cómo se debe de hacer la firma electrónica, la famosa firma FIREL, ¿verdad? Fíjense cómo se dieron cuenta que no era tan fácil acercar a todos los litigantes o a todos los profesionales del derecho a que fueran a hacer su firma FIREL. Entonces, ¿qué hicieron? Pues entonces la Secretaría de la Función Pública junto con la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura pues llegaron a un acuerdo en el que dijeron, entonces también debe valer la firma para tramitar amparos por la FIEL, es decir, aquella que tenemos todos los que ejercemos la profesión y que tenemos dados de alta en Hacienda nuestros registros. Entonces, el que se acepte la firma, la FIEL, o que se acepte la FIREL, eso quiere decir entonces que el mismo Poder Judicial de la Federación se dio cuenta que era una traba porque el abogado no tenía FIREL, pero sí tenía FIEL. Entonces, con esta firma del SAT podías o puedes tú presentar de alguna manera tu demanda de amparo. Pero la otra desventaja también es que los clientes, por llamar así, el gobernado, que sí tiene su FIEL, pues no tan fácil va a decir, ¿verdad? Aquí está la firma para tramitar la exposición que conocemos de los datos personales, porque es registrar en el portal es profeso para esto, la información de nuestros datos personales.
Y entonces ahí es donde estamos todavía atorados. Ahí es donde te dicen, para promover el juicio de amparo en línea, tienes que primero tramitar tu FIREL, ¿sí? Tu firma electrónica avanzada o certificada. Y luego, ya que estás así, te metes con una información de datos para que te den tu clave, tu contraseña y tu llave, por decir así, para que tú ingreses. Ahora, cuando ya tienes ingresas al portal para presentar la demanda, tú puedes hacer uso de un documento en Word, elaborar tu demanda como debe de ser y establecer la firma, pero no la firma autógrafa, sino la firma electrónica y aparte la firma de FIREL. Es decir, la demanda de amparo debe de llevar dos firmas. La firma que hace las veces de autógrafa, pero que es como facsímil que decíamos antes, y la firma electrónica FIREL. Entonces, si se fijan, o también una plantilla que ya tiene ahí el propio portal para elaborar la demanda, ¿verdad? Ya tiene una plantilla, es una plantilla, un formato propiamente de cómo elaborar la demanda, ¿verdad? Pero aún así hay que introducir la firma electrónica y de ahí aquí la distinción que tenemos que tener entre el documento digitalizado, ¿verdad? Y el documento electrónico. Es algo que tenemos que ir poco a poco familiarizándonos, pero no va a ser algo que nos pueda sacar de alguna problemática. Se pensó que pudiera ayudarnos y fue una prueba la pandemia, ¿verdad? Pero pues desafortunadamente no ha dado el resultado que se pensó o que se planeó. Maestro, quizá me regrese un poquito en el tema, pero me parece muy interesante establecer las diferencias conceptuales entre una firma electrónica que, como mencionó hace un momento, puede tramitarse en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, de la FIREL que se tramita ante el propio Consejo de la Judicatura Federal. Y también establecer una diferencia importante, que no es lo mismo una firma electrónica obtenida por estos medios de una firma digitalizada. Es decir, quizá alguno de los escuchantes piense que la firma electrónica sea firmar un documento, hacer una grafía y tomarle una fotografía y con eso tener una firma electrónica. Establecer esas diferencias puede ser importante porque ahí marcamos un punto de partida para decir cuándo comenzamos y cómo comenzamos un juicio en línea. Así es. E incluso entender también que iniciado un procedimiento de manera tradicional, podemos en algún momento plantear la posibilidad del acceso al portal electrónico a través de ese tipo de instrumentos, haciendo uso de las tecnologías estas de informática. ¿Puede ilustrarnos, maestro? Sí, gracias, Toño. Aquí el tema sí es, les digo, un poco complejo, el ir entendiendo el trámite. A mí no me causa extrañeza cuando me hablan del trámite del amparo escrito, no, para nada, ni el telegráfico, para nada. Conozco las leyes desde 1861 hasta la actual ley. Lo he promovido en ambas instancias, en ambos, en directo e indirecto. Sin embargo, sí me causa extrañeza el tema de cómo voy a ir a tramitar una demanda de amparo vía electrónica cuando necesito una firma electrónica que el propio Poder Judicial me la debe de dar, con toda la información que yo debo de dar, por supuesto, como datos personales, y esta firma electrónica compararla con una firma digitalizada, ¿verdad? Entonces uno pensaría que con ingresar la demanda al portal ya empieza el trámite del amparo, ¿verdad? Porque ya estás con tu firma FIREL, pero te dicen no, la demanda debe ir firmada, porque todos sabemos que la firma es la manifestación de la voluntad. Entonces es otra de las implicaciones en las que estamos nosotros aquí metidos con el tema de poderle darle seguimiento a esa demanda, porque si no tienen, hay criterios ahorita contradictorios. Hay un criterio del Pleno de la Corte que dice que si no tiene firma del quejoso, ¿sí?, no se va a admitir la demanda, se va a desechar.
y hay un criterio, curiosamente, de colegiado que dice que sí se debe de prevenir al quejoso para que la firme. Entonces, insisto, es un trámite por escrito muy claro en mi concepto, pero un trámite muy complejo en el tema de el juicio en línea, y no tanto el tema complejo de fondo, sino es de forma, y eso es lo que más preocupa. No sé si me estoy explicando, porque lo que preocupa es que yo voy a un juicio constitucional para la protección de mis derechos humanos y me encuentro con esos primeros impedimentos, por llamarlos así, o barreras digitales, ¿verdad? En el que me dicen, si no sabes hacer esto, pues no tienes justicia, ¿verdad? Y eso sí es más preocupante, porque entonces, ¿a dónde voy a acudir si es el juicio constitucional por antonomasia el mejor que tenemos para protegernos contra las normas y actos que sean violatorios de derechos humanos? Y entonces, ¿qué hago? Me desechan la demanda. Todos sabemos que procede un recurso contra ese desechamiento. La pregunta es, ¿voy a presentar el recurso por escrito cuando inicié la demanda por vía electrónica? O sea, la misma ley de amparo en el artículo 3 me dice, tú puedes hacerlo por escrito o lo puedes hacer por vía electrónica. Incluso la misma ley de amparo tiene una mixtura, porque habla de que si lo empezaste por escrito lo puedes hacer electrónico. O sea, dices, bueno, o es en línea o es escrito. Incluso en el artículo, creo que es el 117, le da a la autoridad responsable que rinda su informe, le dice, por medios magnéticos. Y entonces creo que cualquiera que entienda un poco de las tecnologías, un medio magnético es un disco de 3,5 puntos de hace 20 años. Un medio magnético es un disco duro, un medio magnético es una USB. Entonces, o es en línea o es por medios magnéticos, o los medios magnéticos están dentro de este asunto, ¿verdad? Entonces pienso yo en una autoridad responsable que diga, yo no tengo firma electrónica, pero ahí te va un disco, un CD de informe, y tú a ver cómo le haces para agregarlo al expediente electrónico, porque vamos más allá. Dice la ley de amparo, cuando se promueva el recurso de revisión tratándose de la suspensión definitiva, el juzgado de distrito enviará el expediente electrónico. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos expedientes electrónicos habrá o debe de haber? Habla del incidente de reposición de autos. Incluso lo más que yo veo ahí, la verdad, en el artículo 3, que obliga al propio Poder Judicial, la ley de amparo obliga al juzgado de distrito a que lleve el expediente electrónico a la par del expediente escrito. Es correcto. ¿Sí? Y luego el expediente escrito tiene que digitalizarlo para que también lo tenga. Entonces es doble trabajo. Es doble trabajo el llevar el juicio en línea y también en papel, y llevar el del papel, pero también digitalizarlo. Y quiero hacer otro comentario, maestro, si me permiten. Hablar de la tecnología del juicio en línea, juicio de amparo en línea, estoy hablando del 2013. Sin embargo, todos sabemos que en el área del derecho probatorio, ¿sí?, todos los códigos procesales hablan de poder ofrecer pruebas, y siempre nos dijeron la confesional, la testimonial, pericial, documental, y dice, y todas aquellas que la ciencia o la tecnología aporten, ¿verdad?, siempre y cuando no sean contrarias al derecho o a la moral. Entonces, en el tema del derecho probatorio, pues ya tenemos mucho tiempo hablando de la tecnología. Sin embargo, ustedes lo saben que la etapa probatoria es una etapa del proceso, no es todo el juicio como tal. Sin embargo, hablar del juicio es hablar desde la presentación de la demanda hasta incluso la tramitación del recurso correspondiente en el caso particular, si se trata del recurso de revisión o del recurso de queja. Entonces, yo creo que el haber ido la ley de amparo que el legislador llevó a cabo más allá, pretendiendo en unas partes, porque es la verdad, sería interesante que la checaran. Habla de las reglas de la notificación personal,
habla de las reglas de notificación por lista, reglas de notificación por oficio, y luego dice reglas de la notificación vía electrónica. Es correcto. Y en la fracción primera es curioso que dice que se va a enviar el oficio, ¿sí?, físicamente, y luego obliga a la autoridad a que esté diario viendo el sitio del portal del Consejo de la Judicatura, porque si no se le va a dar por notificado y van a surtir efecto las notificaciones. Sí. Entonces, fíjense lo que implica esto. ¿Cómo me dices que me presentas una demanda de amparo en línea? Lo van a admitir, va a cumplir con lo que dice el auto de admisión, pedir el informe con justificación, señalar la fecha para la audiencia, ¿verdad? Y le dice a la autoridad, te estoy notificando vía oficio de que debes de rendir informe. Pero curiosamente el actuario lleva el oficio a la oficina de la autoridad. Yo creo que ahí arranca que la autoridad se obliga a tener firma, ¿verdad? O sea, si me explico, habrá mixturas. Dice la misma ley de amparo que yo puedo ofrecer pruebas, y me dice cómo las puedo ofrecer, el plazo que tengo para ofrecerlas, pero si ya está en línea, me pregunto, voy a desahogar la prueba testimonial, tiene que ser en el juzgado y tiene que haber un documento. Entonces, ¿estará ese documento luego digitalizado o será en el mismo juicio, en el expediente que ya está formado electrónico para tal efecto? O sea, yo creo que yo no tengo noticia de qué porcentaje, y lo confieso, no me he puesto a estudiar qué porcentaje de juicios se tengan en la República, y que verdaderamente pudiéramos estar hablando a 7 años de la implementación, si ya es o no lo que queremos o lo que se pensó que debería ser para estos casos el juicio en línea. Sí, incluso amén de lo que mencionas, hay que destacar el hecho de que para que pueda funcionar, por ejemplo en Colima, pues necesitaría haber una reforma en la legislación de Colima, y eso pues igualmente hemos visto la ineficacia sinceramente que tenemos en la reforma de nuestras leyes, porque tenemos como un ejemplo la posibilidad de la creación de códigos familiares que otros estados tienen. El nuestro ni siquiera lo ha pensado. El código único, tanto procesal como sustantivo de materia civil, tampoco se ha hecho nada. Simplemente nació la iniciativa antes del cambio de gobierno, entró el nuevo gobierno y se olvidó para siempre eso. Entonces, la ineficacia de la legislación pues también va a provocar un retraso en el avance de este sistema, y eso nos va a llevar pues a una justicia que, independientemente de que habla que sea pronta y expedita, pues eso no va a ser posible, ¿verdad? Sí, de ahí que se insista en que si tiene ventajas, pues sí, ¿verdad? Ventajas como simples, pues nos ahorramos papel, ¿verdad? Pues sí. Ventajas como simples, así de decir, bueno, pues es más rápido, pero creo que no es más rápido, porque la ley de amparo, yo creo, francamente, por la experiencia, que se debió haber hecho un capítulo en la ley de amparo para reglamentar lo que los 2 acuerdos del Consejo dicen, ¿verdad? Era algo de un capítulo o un título con unos 2, 3 capítulos, para que sí se eliminaron los 2 libros de la anterior ley. Ustedes lo recuerdan, la ley de 1936, vigente hasta marzo del 2013, había 2 libros, el libro segundo era el libro agrario, amparo agrario. Entonces, en esta nueva ley de amparo, pues se eliminan esos libros, pero sí sería muy conveniente que hubiera quedado un título para el juicio de amparo en línea, y que ahí ya se estableciera precisamente cuál iba a ser toda su tramitación, porque dejarme el trámite al amparo por escrito e irle haciendo mixturas y parches y querer a través de los acuerdos del Consejo que se convierte en un legislador material, ¿verdad? De algo que dices, bueno, va a ser como dice el Consejo o va a ser como dice la ley de amparo. Digo, la ley de amparo es reglamentaria, los acuerdos son acuerdos como tales y jerárquicamente pues están por debajo de la ley reglamentaria. Y de ahí viene pues el apoyarnos en la jurisprudencia, pero igual, como sucede a menudo, no se han puesto de acuerdo los diferentes circuitos en qué van a hacer, si desechar o prevenir las demandas. Bueno, es que la debes de admitir si son grupos vulnerables. Ah, ok. ¿Y qué pasa si es un amparo colectivo?
donde vengan 30 personas al amparo, se ocupan 30 firmas electrónicas, hay que darse de alta todos en el portal para promover. O sea, es algo que habría que ir analizando, y creo yo que la solución pudiera estar en el artículo 11 de la ley, en el que dice que podemos ir a nombre del quejoso, ¿verdad? Ustedes que están aquí lo saben, en materia mercantil hay un autorizado con amplias facultades, en materia civil así lo hay, y el defensor en materia penal tiene amplias facultades también. Entonces yo no veo por qué, en términos del artículo 11, yo decir, Gabriel Hernández, y ya con mi firma de Hacienda vengo a promover esta demanda a nombre de aquel, ¿verdad? Sin embargo, aún así, hay criterios de colegiados que dicen, no, tiene que firmarla directamente el quejoso. Entonces, ¿se trata de administrar justicia o se trata de impedir justicia? El error creo que todavía es enmendable, está en el legislador establecer un título relativo al juicio de amparo en línea, y por supuesto con eso remediaríamos muchas cosas que ahorita sobre la marcha se pueden ir viendo y detectando como algunos de los desconciertos que pudiéramos tener, ¿verdad? Sí. Maestro, de acuerdo a la perspectiva y a las inquietudes que ahora manifiesta, entonces vemos en la puerta un problema de acceso a la justicia, sobre todo en el caso de que un gran sector de nuestra población no tiene un acceso completo siquiera a los medios tecnológicos. Vemos un problema ahí, y además preguntaría, ante esa necesidad ingente que ha propiciado el uso de las tecnologías, más aún, y que además en una propuesta que se ha leído últimamente acerca de una gran reforma en el sistema de justicia federal, ante eso, ¿estaríamos ante la puerta de una nueva época en el Poder Judicial de la Federación? Sí, mira, qué bueno que comentas esto, Toño. Tengo yo en mis manos la propuesta de reforma al Poder Judicial que está haciendo tanto a la Constitución como ley orgánica, como incluso hay una nueva ley de acceso a una carrera judicial. Y lo curioso es que no viene nada del juicio en línea. Absolutamente nada. Es decir, el propio Poder Judicial habla de una reforma. Les voy a decir más o menos de qué trata la reforma. Lo que ellos quieren es que haya tribunales colegiados de apelación, ya no tribunales unitarios. Es decir, que sean 3 magistrados los que resuelvan las apelaciones de los procesos federales que existen, ¿verdad? Esa es una parte del artículo de la Constitución 92. En el 103 de la Constitución quieren eliminar las 2 fracciones de lo que se conocía como el amparo soberanía, o se conoce como el amparo soberanía, y por supuesto también en la ley de amparo eliminar las 2 fracciones del artículo primero. Y luego se va a la ley orgánica, pero para dar cabida a los tribunales colegiados de apelación, y luego cómo acceder de el escalafón, porque ahorita en el Foro Nacional se habla de que un secretario de estudio y cuenta es más que un juez de distrito, ¿verdad? Sin embargo, eso para mí se me hace muy grave, porque pues un juez de distrito pues tiene ese nombramiento por toda su capacidad, y un secretario de estudio y cuenta pues se sabe que internamente existen, pero en la ley, en la Constitución dice juez de distrito, magistrado de circuito y ministro, ¿verdad? Entonces un secretario no está por encima de un juez de distrito. Entonces son cuestiones que el propio Poder Judicial tuvo la oportunidad. De hecho, hay un magistrado de apellido Soto, ¿sí? Es un magistrado de circuito, que él está diciendo que esa propuesta de reforma tuvo que haberse abierto al público, a colegios, barras de abogados, precisamente para que se alimentara de mejor manera. Yo esperaba ver ahí, sinceramente, algo del juicio en línea, pero no. Ellos más se están ocupando de la carrera judicial, más se están ocupando del escalafón, más se están ocupando de darle ya otro vuelco al tribunal unitario, y de algunas otras cuestiones que son relaciones laborales que tiene el Poder Judicial con sus integrantes, y no se ocupa propiamente del juicio de amparo. Entonces, sí es de llamar la atención que, teniendo la oportunidad, ¿sí? Yo siempre lo he dicho, cuando el Poder Constituyente tiene la oportunidad de hacer las cosas a través del Poder Constituido, del Poder Legislativo, puede hacer grandes cosas para la sociedad, no lo hace. Se queda a medias,
o hay confusión en las normas, por eso dicen luego la jurisprudencia, pero pues la jurisprudencia también tiene diversos criterios que se contradicen, entonces sí queda lejos del acceso a la justicia de las personas. Lo que yo veo, como siempre lo he estudiado, es que tenemos dos Méxicos, ¿sí? El México que se quiere mostrar hacia el mundo y el México que vivimos hacia el interior. ¿A qué me refiero? Hacia el mundo, el juicio de amparo es el mejor. Y ya ahorita el juicio en línea de amparo ante el mundo, México, mira, no se quedó atrás, pero hacia el interior apenas entendemos el trámite del amparo. Apenas decimos qué procede, qué no procede, ya me dijeron que no, qué voy a hacer. Claro que me estoy dirigiendo a un grupo de estudiantes y a un grupo pues que nos está escuchando, que si fuese otro auditorio, por supuesto tendríamos que elevar un poquito estas cosas, pero yo lo veo así. Ahorita decimos hay juicio de amparo en línea, tiene 7 años, va a funcionar, pues en esas estamos. No va a funcionar, quién sabe, es igual cuando dicen de la reforma penal, igual del sistema de justicia penal va a funcionar, tiene muy poco también. Entonces vamos en ese aprendizaje todos, ¿verdad? Los operadores, pero sí se requiere implementar reformas a la ley de amparo, y ahora en esa propuesta de reforma al Poder Judicial es momento oportuno para que se defina muy bien en dónde debe de quedar el juicio de amparo en línea, sus ventajas, desventajas. Yo le veo mucha ventaja, ¿verdad? Pero también es cierto que nos estamos sometiendo a pruebas en este momento que van a demostrar si es útil o no es útil, el efecto útil de los derechos humanos, sí, y el mecanismo para protegerlos. Esa reforma que mencionas, pues más bien parece una ley orgánica, ¿verdad? Así es. Así es. No otra cosa. Sí. Así es, de acuerdo, incluso los acuerdos que comenté, el 1 del 2013 y el 1 del 2015, son prácticamente la organización, o sea, lo que tuvo que ver contemplado la ley de amparo lo está contemplando un acuerdo general. Exacto. Sí. Maestro, ha tocado de manera importante cuestiones de amparo, cuestiones de la firma electrónica y el juicio en línea, el juicio de amparo en línea. Esto finalmente nos lleva a entender de alguna manera que el derecho ha evolucionado y su práctica. Como sea, parece que existe una intención para que el juicio en línea se quede. Pero también habló ahora de algo muy importante: la necesidad de apertura del Poder Judicial de la Federación a la sociedad. ¿Qué considera usted que debamos esperar de las agrupaciones de abogados, de la academia, esto es, de las universidades, como nuestra universidad ahora? ¿Qué debemos hacer o cuál debe ser nuestro activismo? ¿Cuáles deben ser nuestras acciones para el efecto, por una parte, para lograr una apertura en el Poder Judicial de la Federación y que los avances que se observen pues sean atinentes a lo que esperamos de una ley de amparo que haga vigente los derechos humanos? ¿Qué podemos hacer al respecto? Eso es muy importante, sobre todo considerando que muchos de nuestros escuchantes son alumnos, ellos están ante la expectativa de ser abogados y que seguramente querrán saber esa herramienta, cómo puede funcionar de mejor manera para hacer vigentes los derechos humanos a través del juicio de amparo. Maestro. Sí. Yo iniciaría diciendo que en el tema de las universidades, en el caso particular de la nuestra, sería cuestión de encontrarnos con alumnos inquietos y desarrollarles precisamente esa competencia para que se pudieran presentar iniciativas de reformas o modificaciones a las leyes procesales, a las leyes sustantivas. Entonces sí sería interesante, por ejemplo, ahorita que Colima no tiene ninguna tramitación, regulación del juicio en línea, ni en materia civil familiar y ni en materia mercantil, pues lógicamente habría que buscar aquellos grupos de alumnos inquietos que tengan esa capacidad, esa habilidad y sobre todo el interés
la curiosidad, ¿verdad?, de encontrar el mecanismo y hacerles fuerte nosotros como maestros atrás de ellos para llevar al Congreso iniciativas que serían a la postre las normas que pudieran estar rigiendo el derecho le llaman doméstico, ¿verdad? Y en el tema de las asociaciones y agrupaciones de abogados, yo me he dado cuenta que hay más movimiento a nivel nacional, hay más pronunciamientos incluso a nivel nacional, hay barras que se pronuncian, hay barras que están de tal manera organizadas que están seccionadas en el área penal, en el área laboral, en el área civil, en el área fiscal, administrativa, corporativa, y se pronuncian, y los presidentes expresan a través de manifiestos lo que hace el Poder Legislativo o lo que hace el Poder Judicial o lo que hace el Poder Ejecutivo. Y aquí en el Estado poco pronunciamiento hay. No sé si estén al tanto de lo que hace el Poder Judicial de la Federación, ¿verdad? O no sé si no les interese, o no sé si digan el amparo. Bueno, algunas veces esos son para los que lo saben, ¿verdad? Más se ocupan de otras materias. Creo que les hace falta a las agrupaciones de abogados en el Estado estar más al pendiente de cómo pueden participar en el esquema para que aperturen el Poder Judicial, ¿sí?, de la Federación, porque sí son pocos o contados los abogados que luego a través de algunas expresiones en redes sociales dicen algo respecto al Poder Judicial de la Federación, pero hasta ahí llega. No he visto yo ningún movimiento por parte de agrupaciones que se refieran a alguna propuesta que le hagan al Poder Judicial de la Federación para tener ese enriquecimiento que se necesita. Siempre es bueno, yo he tenido aquí la oportunidad de tener maestros del Poder Judicial de la Federación que luego me dicen, yo no voy a hablar de los asuntos, y yo le digo, ¿y por qué no? Es conveniente, es enriquecedor hablar de los asuntos que tú juzgas con un auditorio que está en el litigio o que está en la función pública desde otra perspectiva, para que se den cuenta cuál es la dinámica que tiene el Poder Judicial de la Federación. Son muy cerrados a hablar, e incluso ese magistrado que les comento, yo lo sigo a él, magistrado Soto, él dice que debe de haber esa apertura entre el litigante, entre asociaciones de abogados, entre la academia, ¿verdad? Porque es un buen foro la academia para poder desarrollar integrantes del Poder Judicial de la Federación, y muchos de hecho se desarrollan en la academia, llegan a adquirir sus doctorados, pero como que siempre hay cierto recelo, ¿verdad?, por no querer abrir tanto el esquema de trabajo del Poder Judicial de la Federación. Recuerdo muy bien al ministro en retiro, Genaro David Góngora Pimentel, que él allá en uno de sus libros decía, pues es que debe de permitirse el alegato de oídas, incluso debe de permitírsele al abogado que traiga él su tarjeta informativa para darnos cuenta a nosotros a qué se refiere su juicio, ¿verdad? Darle esa oportunidad. Sin embargo, hay muchos colegiados y muchos juzgados de distrito que no escuchan, no quieren aceptar, no atienden, te dicen anestesia lo que dice el expediente, o sea, creen pues que de alguna manera pretendes otros intereses cuando en realidad lo que quieres es enriquecer los casos particulares que se ventilan ante ellos. Sin duda entonces, maestro, que las universidades pueden de alguna manera incentivar el llegar a un nuevo sistema de justicia, el mejorar los sistemas de justicia, propiciar que las asociaciones de abogados y los abogados en lo particular se sigan capacitando y encuentren en las universidades un canal para acceder a este nuevo sistema de justicia en línea, por ejemplo, y a cualquier otra evolución que tenga el derecho. No solamente es importante, sino imprescindible. Sí, por supuesto. Las universidades, y particularmente hablo de la que he vivido porque esta es mi vida, ¿sí? Aquí nosotros tenemos nuestro plan de estudios actualizado. Tenemos la informática jurídica, por ejemplo, tenemos juicios orales en materia penal, en materia familiar, se da la oralidad. O sea, estamos a la vanguardia en la actualización de los planes de estudios. Y qué decir de los eventos que se realizan precisamente para que quien estudie aquí tenga otra visión distinta y siempre viendo más allá de nuestro México.
Desde el momento que la reforma se da en 2011, se abrió un panorama enorme en el esquema de los derechos humanos. Y entonces hablar de la transversalidad de los derechos humanos en todas las materias es importantísimo. No puedes dejar de lado una materia sin hablar de los derechos humanos. Y por tanto, el juicio para la protección de los derechos humanos, por supuesto, es el juicio de amparo. Y ahora con la implementación del juicio en línea, pues los muchachos que están cursando las licenciaturas deben de estar al 100 para darse cuenta de que estamos en otra era, en otra época del derecho, ¿verdad? Y que estamos de alguna manera avanzando con ellos en ese recorrer, en ese camino, que les va a dar como resultado estar mejor preparados en el ámbito nacional, no nada más en el ámbito local. Yo siempre les he dicho, cuando tengo la oportunidad de estar en grupo, que abran los ojos a nivel nacional. ¿Qué está pasando a nivel nacional? Por ejemplo, ayer el ministro Luis María Aguilar se publica la resolución, el proyecto en la que se declara la inconstitucionalidad pues, de la consulta popular. Y pues yo la comparto, ¿verdad? Porque deben de estar enterados todos de qué está pasando a nivel nacional. Y qué decir cuando la Corte Interamericana se pronuncia al respecto, pues también se comparte la información. Y hay que estar atentos entonces a lo que va a pasar con el trámite de la justicia en línea. Hay un libro de un magistrado también de circuito, ¿sí? Se llama Los jueces electrónicos. Entonces tendremos tribunales virtuales, jueces electrónicos, operadores electrónicos, y todos vamos a caer a la inteligencia artificial y el derecho. Ese es otro tema, maestro, que lo tendremos seguramente con otro especialista muy pronto. Maestro, pues esto es electrizante. Así es. Así es. Sí, verdaderamente esta famosa pandemia trajo un cambio absoluto en muchas áreas de la vida, entre ellas, por supuesto, el derecho. Ya vemos cómo en la Ciudad de México, en el Estado de México, se llevó a cabo ya divorcio en línea, ¿verdad? Así es. Entonces, quiere decir que este cambio, pues, nos va a llevar a todos en el camino, ¿verdad? No, maestro, y abono un poquito a lo que dice él, ahorita ya me callo, por supuesto. Hay una tesis, creo se las compartía a los abogados, en la que dice que ya no es necesidad de ratificar el divorcio express, que el divorcio se va a dar con la sola presentación de la demanda y ya no hay necesidad de emplazar. Sí. O sea, yo soy el marido y aunque no me entere estoy divorciado. Así es. Dije, caray, ya no hay necesidad. Antes yo decía dónde le firmo, pero ahora ya ni siquiera eso, ¿verdad? Habrá que revisar las actas de registro civil cada semana, maestro. Sí, así es, a ver si estoy divorciado o no. Pues yo les agradezco mucho el favor de su atención y por supuesto agradezco a los maestros que me hicieron el favor y la honra de estar aquí con nosotros este día, y espero haber cumplido las expectativas de quien me escuchó y me vio. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día.